Buenas noches. A continuación vamos a ver sobre el taller de plano en el espacio. ¿Qué es el plano en el espacio? Lo podemos definir como una superficie limitada de un contorno de líneas, de rectas y curvas, y que puede ser perpendicular a un plano de proyección, y que podemos proyectar una línea recta o filo. Este puede tener infinitas rectas y que a su vez puede contener infinitos puntos. Es por esto que el plano también lo podemos definir como la generación producida por el desplazamiento de una recta o de una dirección rectilínea, siendo esta no paralela a la recta generatriz. Hola, mi nombre es Luis Mario y vamos a seguir hablando de algunas reglas en el plano en el espacio. Vamos a analizar esta recta que, como hemos visto en el punto anterior, es una recta frontal, la cual en esta vista nos daría su magnitud verdadera y su ángulo. Esta recta tiene cualidades como no es paralela ni perpendicular al plano superior ni al lateral derecho. Aquí estamos viendo sus vistas. Entonces vamos a definir el punto 8. La regla número 8 nos habla que un punto es colineal a una recta cuando el punto permanece a la recta y este a su vez está situado en la misma línea. ¿Qué quiere decir esto? Si yo trazo una recta y por ella pasan estos puntos serían colineales. Si yo tengo unos puntos por fuera de ella, estos puntos no serían colineales porque están por fuera de la recta. Entonces no están perteneciendo a la recta que estamos trazando. ¿Qué pasaría si vamos a ver estos puntos desde la vista superior? Aquí en la vista superior estamos observando el punto A, que sería este, el punto C, que sería este, y el punto B, que sería este. Si nosotros estamos trazando estos dos puntos que no son colineales, al proyectarlos en la vista superior, ¿cómo los vamos a ver? Como lo estamos observando aquí en la isometría. Vamos a ver nuestra recta. Pareciese que los puntos que vemos que no son colineales, pareciese que en la vista superior pertenecieran a la recta, pero es algo de visualización, como podemos observar aquí. No están perteneciendo a la recta, pero en su proyección superior pareciera que sí. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando pasamos al plano lateral derecho? De igual forma, cuando vamos a observar aquí en el plano lateral, vamos a observar el punto A, el punto B y el punto C. Como los puntos colineales están proyectados por el mismo eje o por la misma altura del punto B, vamos a encontrar que aquí mismo vamos a tener los dos puntos que no son colineales a la recta
Y vamos a ver el punto B, que sí está perteneciendo a la recta. ¿Sí? Entonces, los planos y las visualizaciones isométricas nos dan un mejor entendimiento. Bueno, ahora vamos a observar el otro punto, la otra regla, la regla número 9, que nos dice: dos rectas se intersectan entre sí cuando el punto de intersección común a ambas rectas. Ok, vamos a crear una línea la cual estén intersectadas por un mismo punto. Tenga este punto, pero deben de ser oblicuas para tener una mejor proyección y que cuando la miremos en la vista lateral, en la vista superior, pues veamos una buena intersección. Vamos para la vista superior. Y vamos a mover estos puntos. Le hacemos la en 3D para ver dónde están los puntos. Okay. Este punto estamos viendo que superior se va a ver, y sería bueno de pronto desplazar este también. Vamos a ver cómo vamos a observar. Eliminemos esto por el momento. Vamos a tener un punto de intersección de dos líneas, que es lo que nos dice: dos rectas se intersectan entre sí cuando el punto de intersección común a ambas rectas se encuentra en una sola línea de relación en todas las vistas. Entonces tenemos un punto de relación. Aquí tenemos el mismo punto. Y aquí estamos viendo el mismo punto.
¿sí? Si lo vamos a ver, una vista inferior igual, una vista posterior también, y una vista lateral izquierda vamos a ver el mismo punto de intersección en sus vistas. ¿Sí? ¿Cómo lo veríamos aquí? Tendríamos que proyectar nuestras líneas. Aquí estamos viendo desde la parte superior, entonces estaríamos viendo una línea. Nosotros copiamos esta a 10. Esta sería como la vista superior. En la vista frontal estamos proyectando los puntos, y obviamente tenemos que darle los nuevos nombres a los puntos. Y proyectando tendríamos punto A, C, pero que veríamos esta proyección así, ¿sí? Entonces estamos viendo cómo se cumple la regla número 9. Y ahora vamos a ver la regla número 10. Buenas noches, mi nombre es Alexander López. Les voy a explicar el paraboloide hiperbólico. Esto se da cuando dos rectas se cruzan. Define una superficie interesante denominada superficies alabeadas, las cuales se generan por desplazamiento de dos rectas consecutivas.
La particularidad de estas es que no son desarrollables. ¿Sabes que ellos tienen una particularidad en especial? Que no son desarrollables debido a la geometría de su curvatura compleja que adoptan. Son estructuras muy empleadas en la arquitectura e ingeniería. Veamos por qué son tan empleadas en esta rama, en la arquitectura, en estas ciencias, la arquitectura y la ingeniería. Por su rigidez, esbeltez y estética que proporcionan sus formas, como por ejemplo aquí en este caso podemos encontrar el paraboloide hiperbólico, que en este primer caso sería esta rejilla que estoy mostrando aquí. Miren la forma que tiene, no son formas muy comunes. Este sería el hiperbólico. El cilindroide, miren el cilindroide, este pues uno mira y tiene una forma como de un cilindro, ¿cierto? El cilindroide tiene una forma de un cilindro. Ahora miremos el paraboloide de revolución. Miremoslo acá, el paraboloide de revolución. Miremoslo. Miren la forma que tiene. Paraboloide de revolución es este. Una forma muy utilizada para la arquitectura, ¿no? Miremos el helicoide recto del cono alabeado. Miremos aquí la figura. Miren el helicoide recto. Miremoslo aquí. Es este, helicoide recto. Miren esta figura. Helicoide recto. Miren la figura que tiene. Bueno, para el caso de cuando dos rectas no se intersectan ni se cruzan, quiere decir que son paralelas entre sí. En este caso se tiene en cuenta la siguiente recta. ¿No? ¿Sabes cuando la siguiente regla? Es decir, que cuando no se intersectan ni se cruzan, quiere decir que son paralelas entre sí. En este caso se tiene en cuenta la siguiente regla. Esta regla que se tiene en cuenta se llama la regla 10. Son rectas, son paralelas entre sí cuando estas se proyectan paralelas en todas las vistas. Dos rectas son paralelas entre sí cuando estas se proyectan paralelas en todas las vistas. Este comportamiento es apreciable en cualquier vista que se construya. La figura 6.8. Sin embargo, solo podemos ver en la figura 6.8 que es esta. Miremos el observador donde está. Mírenlo aquí. El observador. Y miren la recta no se cruzan. Son paralelas entre sí. Miren esta con esta. Paralelas entre sí. No se cruzan en ningún lado. Bueno. Este comportamiento es apreciable en cualquier vista que se construya, ¿cierto? Sin embargo, se recomienda justificar el paralelismo cuando se tienen dos rectas que se cruzan y se proyectan paralelas en dos vistas. Por ejemplo, dos rectas de perfil. Esto se comprueba en una vista auxiliar cuyos rayos visuales no son paralelos a las proyecciones dadas y por consiguiente verificar si en realidad las rectas son paralelas o se cruzan. Hay que verificar si en realidad las rectas son paralelas o se cruzan en algún punto. Porque ustedes saben que cuando son paralelas van en el mismo sentido, nunca se van a cruzar así uno las proyecta hasta el infinito, nunca se van a cruzar. Entonces miremos, eso hay que verificarlo, porque si se cruzan en algún lado es porque no son paralelas, ¿cierto? En la figura 6.9, que aquí se puede apreciar mejor, en la 6.9, lo mismo, en este ejemplo, estas dos son paralelas, estas dos líneas son paralelas, se cruzan en ningún lado, no tienen cómo cruzarse. Esta y esta son paralelas, no tienen por qué dónde cruzarse. Eso es lo que explica
la recta de perfil que se cruzan. Dos rectas de perfil que se cruzan. Esta sería que se cruzan, vean cómo se cruzan en este caso. Este observador se cruza en este caso. Una vez más, muchas gracias. Chao. Buenas noches. Vamos a hablar del ángulo de inclinación de un plano, o también denominado buzamiento. Partimos del concepto de que el plano debe aparecer como filo en una proyección adyacente al plano horizontal. Para esta temática vamos a considerar varios teoremas, dentro de los cuales vamos a considerar el teorema 6, como lo dice el texto. Sí. El ángulo real de inclinación de un plano respecto al plano de apoyo se visualiza en una vista realzada donde el plano se proyecta como filo. El teorema 7 dice que todo plano perpendicular a un plano de proyección se proyecta como filo si y solo si el plano de proyección es perpendicular a una recta contenida en el plano y que se proyecta en verdadera magnitud. Pero veamos cómo aplicar eso en un ejemplo básico que vamos a realizar en AutoCAD, y vamos a ver el paso a paso de que debo determinar. Primero que todo debo determinar los puntos, pues, de los vértices del plano que voy a buscar en el ángulo de inclinación, y definir cuál es la vista en la vista horizontal y cuál es la vista frontal. Se trabaja, digamos, los puntos principales en la vista horizontal y se hace la proyección hacia la vista frontal. Entonces, primero vamos a trazar una línea paralela a la línea de tierra, ¿sí?, que va a cortar lo que se llama el plano. Se hace dentro del plano porque necesitamos definirla en la vista horizontal como proyección. Entonces trazo una línea horizontal en mi vista frontal desde el vértice A' para definir un punto que vamos a denominar T'. Este T' lo proyecto verticalmente hasta donde se choque con la vista horizontal en el plano que tengo definido. Desde ahí voy a obtener un punto T, y desde el vértice A de mi proyección en la vista horizontal voy a trazar una línea que se va a definir entre este punto y este punto, que va a ser una línea en verdadera magnitud. A partir de esta línea en verdadera magnitud voy a definir una visual que va a ser paralela a esta misma. A partir de ese paralelismo que he definido, comienzo a trazar proyecciones de los puntos como tal de la vista horizontal. Vamos a encontrar de que la proyección paralela a la línea visual va a coincidir en el punto A como en el T, ¿sí?, porque pues están dentro de la misma línea visual. A partir de que yo tengo esta línea visual, se dice que debo generar un plano perpendicular a la visual, que en este caso, digamos, lo tengo que mirar de que se define en este punto. Este plano va a quedar perpendicular a la línea visual, y que tengo que comenzar a hacer ahí, a trasladar los valores de me devuelvo dos proyecciones en el ejercicio para tomar lo que es esta medida desde la línea de proyección de este punto a la, de este punto al B, de este punto al C. Es decir,
este punto que se va a denominar B1 es el valor en medida que vamos a obtener de aquí a aquí. Si lo proyectamos acá, miren que aquí, ¿sí? Tenemos que seguir esta misma línea de proyección y asignarle el valor de, como hicimos una proyección con un plano horizontal con proyección tipo 1, entonces voy a denominarle que la proyección B va a ser B1. Ahora tomo las medidas desde la línea de proyección hasta la y la proyecto acá y aquí la voy a obtener. Este mismo procedimiento lo hago con el punto C, paro otra vez en la línea de proyección que establecí y luego realizo una recta colineal, ¿sí? De que si no se cumple este concepto de colinealidad entre estos puntos, se dice que estaría mal construida en la vista en filo. En este momentico ya tengo la vista en filo, y como esta vista en filo, para poder definir el ángulo que va a tener ella ahí, debería establecer el ángulo como tal que va a tener esta proyección del filo sobre esta línea horizontal. Vamos a agrandar un poquito aquí el texto de la pota. Y me dice que el ángulo de proyección o de inclinación o de buzamiento para este ejercicio que se planteó es de 56 grados. Como veíamos ahorita, determinamos el ángulo de inclinación del plano, llegamos hasta el punto en donde yo ya lo definí. Al momento en que yo ya defino la inclinación de mi plano, aparece un concepto, es decir, que puede definirse como que es posterior a que yo ya he definido el ángulo del plano, donde puedo establecer la verdadera forma del plano como tal. En ninguna de estas dos proyecciones que tengo aquí lo tengo en verdadera forma, por lo cual para hallar la verdadera forma del plano como tal, debo primero haber obtenido la vista en filo. A partir de que yo he obtenido mi vista en filo, ¿sí? Debo seguir con la secuencia que veníamos estableciendo, que es establecer una línea visual, ¿sí? Perpendicular a la vista en filo, ¿sí? Entonces defino una línea que va a ser perpendicular a la vista en filo y trazo un plano de pliegue, ¿sí? Que va a ser perpendicular a esta. A partir de ello comienzo a trazar paralelas a los puntos que he definido en la vista en filo, ¿sí? Paralelas a la vista de proyección, ¿sí? O a la visual. Entonces defino estas paralelas, digamos de que son proyecciones, ¿sí? Que son paralelas a la visual que definí contra la vista en filo. Y lo que vuelvo a hacer acá es de que para poder establecer la distancia que hay desde este punto a este punto, que se denominaría proyección B2, ¿sí? Porque pues ya se estableció de que estábamos trabajando en el plano 1, pero debido a que ya vamos a hacer otra proyección de este de aquí, entonces va a ser 1, 2, ¿sí? Va a ser el pliegue del plano 1, 2. Entonces estamos parados ya en el plano 2. Entonces, para yo establecer cuánto tengo de aquí hacia acá, tengo que devolverme un plano, dos planos. Tomaría la dimensión de aquí hasta acá y la establecería aquí. Esta dimensión de aquí, desde este punto hasta el punto A,
la establezco desde esta intersección hacia acá, y este punto desde aquí, esta intersección que es este pliegue hasta la C, sería este de aquí hasta acá. Al momento en que ya tengo establecido estos puntos, ¿sí? Es decir, en ese momentico tengo es como terminaciones de líneas que me definen pues un endpoint. Lo que voy a proceder a hacer es a unirlos y pues también a nombrarlos, que es algo muy importante. En este caso particular, pues para no perder lo que ya habíamos visto, ¿sí? Y no mover, digamos, todo ello, pasó algo de que la proyección como tal de la verdadera forma se me está chocando con la vista frontal. Digamos, esto como es un ejemplo didáctico, entonces pues lo vamos a asumir que está bien, ¿sí? Vamos a establecer la verdadera forma. Como les decía, vamos a unir los puntos y vamos a establecer la verdadera forma. Vamos a hacerle pues un sombreado especial. Nombramos los puntos de intersección de cada uno, que aquí ponemos C2, que es la proyección de este C1, A2, que es la proyección de este A1, B1, que es la proyección del B2. Después de que yo he hecho esto, puedo establecer ya, digamos, de que tengo la forma como tal, la verdadera forma como tal de mi ejercicio. Pero ¿con qué objetivo yo voy a obtener esto? Pues de que me sirva de algo en especial. Es decir, que yo pueda establecer de una dimensión real de estas proyecciones. Entonces, digamos, voy a establecer cuántos metros cuadrados necesito para cubrir este plano en especial, es decir, como esta área. Entonces, como tenemos aquí un elemento que es un triángulo, pues, ¿qué deberíamos hacer? Base por altura. La base la vamos a definir como la distancia que hay entre A2 y C2, y altura entre A2 y B2. Haciendo uso adecuado de la herramienta AutoCAD, vamos a acotar, ¿sí?, estas distancias y procedemos a hacer una tabla en la cual, digamos, vamos a hacer una relación entre la base por la altura. Le vamos a decir ahí que nos calcule el área, pues el área aquí la estoy haciendo en metros cuadrados, ¿sí? Entonces es como si yo tuviese 2129 milímetros, que estoy trabajando aquí en milímetros, por la altura que es 1012, 2129 por 1012 dividido 2, me debe dar el valor del área. Como lo estoy expresando en metros, pues lo divido entre 1.000.000, y aquí tengo, digamos, el valor de la área que necesitaría cubrir. Haciendo uso de la herramienta como tal, pues para que confirmemos de que el área sí está bien calculada, le daría yo el comando área, escogería pues el área como tal que necesita calcular, y miramos de que el área como tal dice aquí sería dividirlo en este valor en 1.000.000, porque aquí está en milímetros cuadrados, entonces lo dividimos entre 1.000.000, 3, 6, queda 1.0777599. Vemos que es el mismo valor aquí, pues por decimales ya me da una diferencia, pero pues este sería, digamos, como el modo en que podemos obtener una verdadera. Bueno, como veníamos tratando ahorita, veníamos con el tema de inclinación del plano, verdadera forma del plano. Ahorita, para terminar lo que es el contenido de esta parte, vamos a ver lo que es la definición de un rumbo en un plano. Entonces, ¿qué debemos hacer? Se debe hacer, digamos, como unos pasos muy similares a los que ya hemos hecho anteriormente, dentro de lo cual, digamos, vamos a establecer primero que todo que vamos a trazar una línea paralela, ¿sí?, la línea de tierra, que se choque, que arranque desde este punto hacia acá, porque necesitamos que esté contenida dentro del plano. Vamos a analizar ese punto donde se choca, se va a denominar como punto T', ¿sí?
vamos a hacer lo que hemos hecho normalmente en los ejercicios anteriores, hacer una proyección vertical hasta que choque con la vista horizontal, donde se definiría un punto T', ¿sí? Y que esta línea que se va a unir entre la al T', decimos que es una línea del plano en verdadera magnitud, en la cual vamos a ubicar, ¿sí?, las coordenadas del norte, sur, este y oeste, y a partir de las cuales vamos a tomar en el sentido sur hacia occidente el valor de la inclinación que tenemos en esta verdadera magnitud. En este caso, en este ejercicio tenemos 89 grados, por lo cual el rumbo de este ejercicio sería sur 89 grados, occidente o oeste. Entonces, como veíamos, digamos como uno de los ejercicios, pues, puede considerar de los más sencillos de lo que hemos visto. Y la definición del rumbo. Aquí está el material de trabajo. Mi nombre es Johnny Humberto Pontón. Y pues estaba desarrollando este trabajo con mis compañeros Luis Mario Caicedo, Elber Peñuela, Alex Alexander Arias y Hanna Santofini. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas noches. Soy Ana Lucía Santofini. Continuando con lo expuesto por mis compañeros sobre el tema plano en el espacio, les hablaré respecto a la localización de un punto, ya sea en el borde, en el interior, en el exterior de un plano, y sobre la localización de una recta en el interior y en el exterior de un plano respectivamente. Localización de un punto en el borde de un plano. Para este caso, los vértices corresponden a los bordes del plano, que si se relacionan entre las vistas adyacentes es suficiente para comprobar su permanencia en el mismo plano. De igual manera, si un punto diferente a los extremos que esté contenido en un borde del plano debe ser localizado sobre la misma línea en relación a todas las vistas. Así las cosas, se dice que dicho punto es coplanar al plano de referencia, tal como se muestra en la figura. Para el caso en el que el punto esté localizado sobre el borde que coincide en la misma línea de relación, se debe construir una vista auxiliar en la que los rayos visuales ya sean paralelos a las proyecciones, no sean paralelos a las proyecciones, y así al trasladar la distancia del punto en la vista anexa entre sí, quedando localizado el punto sobre la recta de perfil, contemplando las vistas tal como se muestran en la imagen. De igual manera, utilizando las dos vistas principales, se puede localizar el punto sobre el borde. Por ejemplo, en la imagen expuesta, la localización del punto B en el borde del perfil del plano OYX, donde el borde YX es una recta de perfil, se plantea el punto B1, ubicado en la recta entre X1 y Y1, y se requiere la ubicación exacta del punto B en la vista frontal. Para tal fin se traza una recta auxiliar que pase por el punto B1 y sea paralela a la recta O1Y1. La paralela que pasa por la B1 determina el punto C1 hacia la vista frontal hasta la recta O2X2. Y desde el punto C2
se traza la recta paralela a Y2, C2, Y2, la cual determina la ubicación del punto B2 sobre la recta del perfil X2, Y2, tal como se muestra en la figura. Localización de un punto B en el borde de perfil del plano OXY. Localización de un punto en el interior de un plano. Para este caso es necesario que el punto esté contenido en una recta auxiliar del plano, donde la recta deberá intersectar los bordes del plano en dos puntos. En la imagen del plano ABC, localización del punto P en el interior del plano ABC, teniendo localizado el punto P, es necesario demostrar la coplanaridad del punto en el plano en todas las otras vistas. Para tal fin se debe trazar una línea auxiliar que pase por el punto P1 e intersecte el plano en los puntos S1 y T1 respectivamente. Posteriormente se relacionan los puntos S y T en las vistas y finalmente se relaciona el punto P hasta que se intersecten las rectas ST. Así las cosas, el punto P será coplanar en el plano descrito. Localización de un punto en el exterior de un plano. Localización del punto Q en el exterior del plano X, Y y Z. Para este caso, el punto exterior debe ser situado en una recta auxiliar que sea coplanar al plano. Según el ejemplo de la imagen, en el plano X, Y y Z, el punto exterior Q, ubicado en la vista superior arbitrariamente, se debe mostrar la permanencia del punto en el plano en las demás vistas. Para tal efecto, se traza una recta que pase por el punto Q1 que está en el punto Q1 que intersecta los puntos A1 y B1. Posteriormente se relaciona los puntos A y B en todas las demás proyecciones. Y finalmente se relaciona el punto Q hasta intersectar la recta ABC. Y así el punto Q pertenece a la recta AB, siendo coplanar al plano en su totalidad. Localización de una recta en el interior de un plano. Y para este caso los bordes representan las rectas que limitan el plano. Así las cosas, al reconocer cualquier borde que esté relacionado, es suficiente para comprobar la permanencia en el plano. Al identificar los puntos que pertenecen al plano, se verifica su coplanaridad. En la imagen del plano, localización de una recta en el interior del plano ABC, en el que se identifican los puntos S y T, en el que S pertenece a y C y T pertenece a B y C. La recta ST será coplanar al plano dado. Localización de una recta, situación de rectas horizontales y frontales en el plano DEF. En esta imagen se muestran las rectas más utilizadas para contener en un plano, las cuales son las rectas horizontales, como la imagen lo menciona, y las frontales, ya que estas son las más utilizadas, ya que proyectan la magnitud real de las vistas, tanto superior como la frontal. Localización de una recta en el exterior de un plano. Para este caso, se requerirá comprobar que sea coplanar al mismo. Se requiere que dos puntos de la recta exterior sean colineales a las dos rectas respectivas.
las cuales pueden ser paralelas o intersectuales entre sí. Como se muestra en la imagen del plano, localización de la recta exterior en un plano X, Y y Z con una recta ABC exterior al plano. Inicialmente se debe prolongar la recta XZ hasta que se intersecte la recta AB en el punto P. Posteriormente se puede utilizar una recta auxiliar que pase por los puntos O y X hasta intersectar la recta AB, siendo las rectas XZ y OX dos rectas que se intersectan en el vértice X y a su vez pues están contenidas en el plano total. Gracias.